Shalom. Eh, Seguimos hablando sobre el libro del Génesis y después de haber visto en los capítulos anteriores la parashá de Lech Lechá, pues vamos a ver ahora la parashá de Vayera. La parashá de Vayera comienza en el capítulo 18 y vemos que se está consolidando la figura de Abraham Avinu en nuestra mente, después de todo lo visto en la parashá de Lech Lechá. Pero hay aspectos soberbios que nos resulta muy difícil llegar a captar en todo su sentido. Y precisamente la parashá de Vayera nos presenta varios de estos aspectos. Abraham se desvive por el prójimo, llegando a algo que seguramente nos parecerá absurdo. Se encuentra nuestro patriarca en oración, cuando de pronto, en presencia del Eterno, en unos niveles que nos resulta casi imposible captar, cuando de pronto se presentan tres huéspedes idólatras, llenos del polvo del camino, y nuestros sabios dicen que eran idólatras que adoraban el polvo. Abraham se despide apresuradamente del Creador, interrumpe la oración, la amidá, para ir a ofrecer una comilona a los tres huéspedes. Debemos entender que la bondad, el gesed del que hablamos en la parashá de Lech Lechá, es una de las bases del universo en que vivimos. No es algo secundario, no es algo que podamos pasar por alto, de lo que nos podamos desentender. Es la base de nuestra vida en el mundo. Nuestra base es la Torá y la base de la base es la bondad. Los sabios nos explican que la Torá empieza y termina con ejemplos divinos de bondad. Al principio al vestir a Adán y Eva y al final al dar sepultura a Moshe. Abraham sabe aplicar esta bondad, sabe cómo llevarla a cabo de la mejor forma posible. Y sabe también que esta bondad tiene preferencia incluso antes del éxtasis de estar en presencia divina. Es más importante que el llegar a grandes conocimientos trascendentales, conocimientos místicos o conocimientos cabalísticos. La bondad es muchísimo más importante porque todo lo demás no es más que la teoría o los prólogos para llegar a esta bondad. ¿Qué podía estar pidiendo Abraham en su oración? Muy fácil. Que llegaran estos huéspedes con quien poder practicar esta virtud. Los sabios dicen que estaba después de la operación del Brit Milá, de la circuncisión. Y para que pudiera descansar, pues Dios hizo que hiciera muchísima calor, exageradamente mucha calor, para que nadie viniera a molestarle. Pero Abraham no puede vivir de esta forma y le reza a Dios, le pide que le envíe más huéspedes con quien poder practicar la bondad. Por lo tanto, cuando los ve llegar, interrumpe su oración para atender a los huéspedes. Y todo este servicio lo hace corriendo, despertando una vitalidad inusitada para un viajete de casi 100 años, exigiendo lo mismo de su mujer y de sus siervos. Y es por esta vitalidad lo que le convierte en padre a los 100 años. Los mismos huéspedes que acaban de comer en su casa tienen una misión terrible, la destrucción de 5 ciudades en el valle. No se trata de unas ciudades cualesquiera, ya las conocemos de unos capítulos antes, en capítulo 14, en que ya fueron destruidas por su codicia y por su perversión. La Torá dice que los habitantes de estas ciudades eran muy malos y pecadores, sin entrar en detalles. Los detalles ya los conocemos de otros pasajes bíblicos en el profeta Isaías y otros lugares en que se refieren a ellas. Abraham conoce perfectamente a esta gente, ya que él vive junto a la carretera principal que baja del monte donde él vive al valle en que están estas 5 ciudades, y todos los transeúntes que entran a su tienda y comen su pan son los que van a estas ciudades o vienen de ellas. Abraham, que tiene un sentido muy alto de la ética, comprende que esta gente es mala, muy mala. Y si el Creador, que llega al escrutinio del más perfecto de sus almas,
ha llegado a la conclusión de que mejor que dejen de existir, pues sus razones tendrá. Pero Abraham no es así, ni quiere que sus hijos y sus alumnos sean así. En la segunda parte del capítulo 18 se lleva a cabo uno de los diálogos más extraordinarios de la Torá. Abraham discute con el Creador intentando encontrar una solución a las 5 ciudades pecaminosas. Quiero que nos fijemos en el versículo que abre esta discusión, abierta precisamente por el Eterno. Los versículos 17 y 19 a 19 dicen los siguientes. ¿Acaso voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Siendo que Abraham será un gran pueblo y se bendecirán en él todos los pueblos de la tierra, ya que le conozco, que ordena a sus hijos y a su casa tras él, guardando el camino de Hashem para hacer justicia y juicio. Abraham ordena a sus hijos y a sus alumnos a que exijan la justicia y el juicio. Son dos términos dos expresiones de la Torá. La primera, tzedakah, que actualmente le damos el significado de limosna, pero en su sentido original viene de tzedek, que significa lo justo, lo correcto, lo razonable. La segunda expresión es mishpat, que viene de shofet. Esto ya es el juez institucional. Mishpat es el juicio hecho en el tribunal instituido. Abraham exige que se haga siempre lo correcto a nivel personal y también a nivel institucional. ¿Y de quién lo exige? ¿A quién se lo exige? Incluso a Dios. Yo quiero entender que lo que estás haciendo aquí es lo justo, es la justicia. Y efectivamente, pues ya vemos los hijos de Abraham que durante generaciones se han destacado siempre por su exigencia de la justicia universal. Cada uno, por supuesto, con su punto de vista, que no siempre es el correcto o no del todo correcto, pero esta inquietud por el bienestar del prójimo siempre ha sido la gran enfermedad judía, de saber meterse en los líos más grandes por los ideales más utópicos. Y no debemos avergonzarnos por ello. Por mucho que se hubieran alejado de la Torá o incluso de la pura verdad de estos grandes idealistas, ya que lo que les empuja es este gen judío impuesto por Abraham y corroborado por el Creador. Dentro de esta discusión de Abraham con el Creador descubrimos un ingrediente desconocido, el quórum, el minyan indispensable en cualquier comunidad judía. Abraham dice que tal vez haya 50 justos en estas 5 ciudades, o sea, 10 justos en cada una de ellas, que por su mera presencia pueden salvar a las ciudades. No estamos hablando de la salvación de los justos. Los justos, por supuesto que se salvan, sino de que por su bendita influencia puedan salvarse las ciudades. Y si no hay 50, pues que se salven 4 ciudades, o 3, o 2, o 1. El minyan es el mínimo de comunidad. Cuando hay un minyan de justos, ya poseen una fuerza básica que les permitirá a continuación obrar maravillas en la sociedad en que viven. Desaparecen los individuos defectuosos y aparece una sociedad, un ente superior, que tiene una dinámica completamente nueva. Por eso debemos esforzarnos por hacer nuestras oraciones en minyan, en el quórum que se reúne en la sinagoga, por la fuerza especial que tiene. Las peticiones de Abraham parece como si no hubieran sido aceptadas. Pero quién sabe qué hubiera ocurrido sin estas oraciones. La disputa en sí hace cambios drásticos en la personalidad de Abraham, asienta una perspectiva y unas implicaciones que no tendría de otro modo. Y a nivel trascendental, también influye en su descendencia, en el hecho de que sus descendientes sean así, exijan la justicia, exigen lo justo en el mundo. Y también puede ser que haya funcionado en otras comunidades lejanas y desconocidas, que se libran de un castigo divino gracias a la intercesión de Abraham. Cuando el versículo
antes citado, dice que se bendecirán en él todos los pueblos de la tierra. Significa que con sus oraciones se salvan otras naciones en el mundo. Las oraciones son a nivel universal. Yo me refiero al ejemplo que tengo delante, es verdad. Rezo por el enfermo que está tendido en la cama ante mí, pero sé que mi oración puede referirse igualmente a todos los enfermos del mundo, y todos quedan incluidos en mi oración. No es una oración tacaña, exclusivista, sino una petición universalista, como explica quien fue el gran rabino de Israel, el Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, en muchos de sus escritos. Abraham nos aparta de los ventanuchos de miras estrechas y nos da esta perspectiva amplia, nacional, universal, cósmica. Aprendamos de él. Shalom.